Buenos días, no sé si se me oye bien, aquí en sala supongo que sí, y en online no sé si se me oye bien, mal o regular, espero que muy bien. Y bueno, soy Carmen de Guerrero, soy la directora de esta Cátedra de Compra Pública de Innovación en Salud del IACS, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y estoy hoy aquí con todos vosotros, ya sea presencial, ya sea online, precisamente para empezar con este ciclo de seminarios donde vamos a intentar avanzar, profundizar en el Value-Based Healthcare o la compra pública basada en los resultados, en el valor de los resultados en salud. Claro, todos los presentes, ya sea online, ya sea presencial, somos muy conscientes de que efectivamente el objetivo de salud es un objetivo global, que tiene muchísimas aristas, hay muchísimos aspectos que están implicados en ese resultado, en ese logro que queremos alcanzar, y hay muchos factores que invierten, que participan en ello. Pues desde la propia organización sanitaria, por ejemplo, y su funcionamiento, las condiciones de cada uno de los pacientes, los factores, ¿no?, que influyen en nuestra demanda del sector sanitario, y ahí hay de todo, ¿no?, de las incidencias del cambio demográfico, el envejecimiento de la población, la multimorbilidad, ¿no? Hay muchísimos aspectos que están influyendo en nuestro sistema de salud. ¿Y qué ocurre? Que a la vez estamos con, evidentemente, siempre recursos limitados y múltiples objetivos a los que tenemos que atender, y por lo tanto tenemos que ir optando y viendo cómo lograrlo mejor con esa reducción o limitación de costes, pero sin perder en resultados de calidad, de salud, de satisfacción de los pacientes, del personal sanitario implicado. Con lo cual, ¿qué pasa? Que bueno, nosotros pensamos, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo, yo creo, de todo el sistema sanitario español y desde luego de nuestra cátedra es intentar avanzar poco a poco en lograr esos mejores resultados en salud. Y esto, pues ya sabemos que requiere, yo diría que sobre todo dos cosas: conocimiento y datos. Saber medir qué resultados vamos teniendo, y además saber también medir qué costes son los implicados en esos resultados para ir pudiendo tomar decisiones que sean decisiones correctas, adaptadas, y realmente esa palabra que utilizamos tanto y que es una pena que a veces se convierte en un lugar común, que es la eficiencia en la prestación de los servicios. Claro, evidentemente no nos podemos reducir al coste económico exclusivamente, pero es un factor que tenemos que tener en cuenta porque, como muchas veces decimos, no tenemos el árbol del dinero en las administraciones públicas, nos encantaría, pero no es así. Y por lo tanto tenemos que tomar decisiones de verdad bien orientadas y pensando en los pacientes. Y esto es un poco, ¿no?, el resumen, o más que el resumen, el titular de lo que sería lo que se denomina el Value-Based Healthcare o atención sanitaria basada en valor, que se basa en nuevos modelos de gestión. Hay que pensar, hay que diseñar, hay que tomar decisiones basadas en datos para buscar esa salud y ese bienestar. Y tengo que decir que esto no es algo novedoso en absoluto. O sea, Porter y Teisberg ya hace más de 15 años, en 2006, publicaron el libro, ¿no?, que podemos decir prácticamente que es el origen de todo esto, que es el Redefining the Healthcare, Creating Value-Based Commission on Results, ¿no? O sea, es lo que buscamos desde hace ya muchos años. ¿Qué ocurre? Que bueno, que nuestro sistema sanitario, los cambios, ¿no?, a veces son complejos, y cambios de este estilo que requieren un cambio organizativo, un cambio asistencial y una nueva forma de buscar cómo plasmar todo esto en nuestros contratos públicos, pues evidentemente requieren tiempo, requieren decisiones motivadas y requieren formación. Y por ese motivo estamos hoy aquí con todos vosotros, es el tema que nos ocupa y que queremos plantear en este seminario, y como os explicarán después en el ciclo de seminarios que vamos a estar. Para este primer día, bueno, aquí estamos en la mesa, a la izquierda está María Bezunartea, es directora de gestión de aquí, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Hola, buenos días a todos. Por lo menos para que me veáis la cara. Eso es, sin mascarilla incluso, para que podáis ver la sonrisa de satisfacción de estar trabajando y construyendo este mundo mejor. Yo no os he saludado con sonrisa, pero bueno, si queréis también lo puedo hacer. Y así también me reconocéis si me veis por la calle sin mascarilla, es una cosa positiva. Y bueno, y ella también es evidentemente miembro de la Cátedra de Compra Pública de Innovación en Salud. Y aparte de esto, tenemos la suerte de contar hoy con tres ponentes yo pienso que de excepción. Tenemos mucha suerte de que ya han dicho que sí. Dos están de manera online y tenemos aquí a Javier en presencial.
Voy a presentarlos muy esquemáticamente, podríamos decir mucho, todos ellos tienen una dilatada experiencia en el ámbito que son especialistas, algunos son del ámbito de salud, otros son del ámbito de la contratación, pero yo creo que lo interesante es oírles a ellos, por lo tanto yo simplemente como titulares, ¿no? En primer lugar va a hablar Cristina Roure. Ella en la actualidad es directora de Farmacia Integral, adjunta de la Dirección Asistencial en el Consorci Sanitari de Terrassa. Es licenciada en farmacia y además tiene 2 másteres, uno de biotecnología alimentaria y el otro de dirección de instituciones sanitarias. Y además de todo esto y de su dilatada experiencia, el motivo por el que está hoy aquí es porque pertenece al grupo de trabajo de atención sanitaria basado en valor, que está coordinado por Jordi Valera y Toni Martí, y claro, es de las, iba a decir, de las pocas personas que en España ahora mismo, o de las personas selectas que ahora mismo están trabajando en este tema en la práctica, ¿no? Con lo cual, evidentemente, su aportación va a ser muy interesante. En segundo lugar, hablará José Manuel Martínez Fernández. Él es vicesecretario general del Ayuntamiento de Valladolid y su perfil es jurista y experto en contratación. Y además, os diría experto desde todos los ámbitos. Él es doctor en Derecho, además de ser vicesecretario general, es autor de múltiples publicaciones, es asiduo en congresos y además es de esas personas que no se limitan solamente a leer la ley, ¿no? E intentar aplicarla, sino que intenta ayudar a que todos los demás consigan mejores resultados en la aplicación de las normas. Y de hecho nos contará uno de los casos del Ayuntamiento de Valladolid que busca eso, ¿no? La valoración del resultado. Pero bueno, igual que esto ha participado en la redacción, por ejemplo, de guías para pymes en contratación pública y ya digo, una perspectiva teórico-práctica muy, muy interesante. Y en tercer lugar tenemos la suerte de contar con Javier Sanz Hernández. Él es subdirector de gestión económica administrativa del sector sanitario Zaragoza 2. Además tenemos la suerte de que esté aquí. Una grandísima y dilatada experiencia profesional en el ámbito de salud que empezó ya en el año 85, o sea que realmente parece mucho más joven o sea, no de lo que es, porque eso ha quedado muy mal, pero entendedme, ¿no? O sea, lo he hecho mal, pero bueno, estamos aquí en confianza, perdonadme. Lo que quiero decir es que efectivamente tiene muchísima experiencia en todos los ámbitos y bueno, y además, entre otras cosas que yo creo que es muy destacable, precisamente creó y puso en marcha el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, ¿no? Como director de gestión. Yo creo que eso es uno de los hitos, ¿no? que todos sabemos que ha tenido muchísima repercusión y bueno, parece que es, ¿no? O sea, que clarísimamente ha ayudado a salvar muchas vidas, con lo cual el valor obtenido, ¿no? El resultado de esta actuación pues realmente es de agradecer. Y bueno, yo me callo ya, que ya he metido la pata y por si acaso no hablo más por ahora. Pero bueno, ¿me entiendes, Javier? No hay problema, con toda confianza. Eso, muchísimas gracias. Y si os parece, damos ya paso a Cristina, que está conectada, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carmen. Bueno, voy a intentar compartir pantalla para ver la presentación. ¿La estáis viendo, creo? Sí, lo estamos viendo. Quizás si quieres, eso, dale a... perfecto, sí, de maravilla. Hemos probado y estamos aquí desvelándolo todo antes de tiempo. Buenos días. Gracias por la cátedra, por contar conmigo. Bueno, yo no soy ninguna experta en el tema y lo que sí soy tengo la experiencia de sufrir como organización sanitaria pues digamos la frustración de no poder dar una atención de mayor valor a los pacientes y estamos trabajando en la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria por avanzar en ese campo, que nos queda mucho todavía por avanzar. Lo primero que voy a comentarles es por qué entendemos por valor en salud, cuáles son los elementos básicos de la atención sanitaria orientada al valor, cuáles son las barreras y dentro de las barreras centrarnos en el marco evaluativo y de compra y de financiación de los sistemas sanitarios que impiden o que dificultan el paso a esa atención sanitaria de valor. Y pondremos un ejemplo de éxito, en que sí, que yo creo que se hace una compra centrada en el valor. Michael Porter, que ya ha comentado antes Carmen, fue el que empezó a hablar de valor en salud.
Él decía que nos teníamos que centrar para evaluar el valor en salud en el paciente, porque al final es que nos une a todos los agentes de interés que participamos en la atención a los pacientes. Y se trata de resultados, no de actividad. Es decir, siempre hemos estado acostumbrados a medir la actividad, pero en realidad lo que necesitamos son resultados, y resultados que sean relevantes desde la perspectiva de los pacientes. Es decir, que sean resultados de efectividad o de mejora de la seguridad, porque los resultados negativos restan valor, y que además sean percibidos así por el paciente, no por el profesional, cuya óptica no siempre es la misma que la del paciente. Y por otra parte es el resultado y es el cociente entre ese resultado y el coste global para conseguirlo, teniendo en cuenta que hablamos de un proceso asistencial completo, independientemente de dónde se produzcan pues los encuentros de salud, si son entre varios proveedores o en varios niveles de atención, en la atención primaria, en el hospital, en la consulta, etc. No es fácil disponer del coste de todo el proceso. Y simplemente apuntar, esto no lo dijo Porter, pero se ha dicho después, que la huella de carbono que producimos con nuestra actividad también es un coste que hay que tener en cuenta en la atención sanitaria centrada en el valor. Entonces, al final, ¿cómo nos aproximamos a una atención sanitaria orientada al valor en salud? ¿Cuáles son los elementos de ese santo grial que andamos buscando todos? Pues bueno, lo que se pretende con este movimiento es promover sistemas de salud que tengan el objetivo de mejorar los resultados percibidos por los pacientes mediante la colaboración entre los proveedores y teniendo en cuenta que el paciente forma parte de su proceso y de su evaluación y de sus resultados. Y básicamente los elementos que vamos a comentar son las prácticas clínicas de valor, el denominado right care, atención adecuada, la incorporación del paciente, de sus valores, de sus preferencias, del contexto vital en el que se encuentra, y también su participación en las decisiones sobre su salud y en la evaluación de sus resultados y de la experiencia recibida. Centrarnos en la persona y no en la organización, en el sistema o en el profesional, colaborar entre todos los diferentes proveedores para dar respuesta a esas necesidades de los pacientes que son complejas y también es imposible sin evaluar y pagar por resultados. El Right Care es un movimiento que empezó, de hecho lo fundó Bernard Laun, que es un cardiólogo y premio Nobel de la Paz, fundó el Laun Institute, y desde la primera década de este siglo y hasta ahora esto se ha ido consolidando, y en 2017 se publicó en la revista Lancet un monográfico de 4 artículos, una serie de 4 artículos que explican bien qué es esto del Right Care, que básicamente es una atención sanitaria que aporta más beneficios que efectos no deseados y que tiene en cuenta al paciente, las circunstancias y su forma de ver las cosas y sus valores y preferencias, y que además se sustenta en una evidencia de calidad y en estudios de coste-efectividad. En esta imagen vemos que al final la práctica clínica es muy variada y que o sea, sería ideal que pudiéramos distinguir los servicios sanitarios entre aquellos que son beneficiosos y los que son perjudiciales, pero las cosas no son tan sencillas. En un extremo tenemos, pues como muy perjudicial, a lo mejor pretender tratar una infección vírica con un antibiótico. Pues eso sería una cosa que no es adecuada para nadie. No hay ningún paciente que se beneficie de un tratamiento antibiótico si tiene una infección vírica. En el otro extremo tendríamos un paciente con una tuberculosis multiresistente que tratemos con un antibiótico que es activo. Eso es efectivo para todo el mundo. Pero la mayoría de los servicios que damos están en esa zona de grises en las que hay mucha variabilidad. Y la variabilidad de la práctica clínica es buena si es debida a las preferencias del paciente o a las circunstancias del paciente, pero no cuando es un problema de hábitos, simplemente hábitos de prácticas que se sabe que son de poco valor pero que están muy arraigadas, o bien si es un problema de accesibilidad. Y ahí está la lucha de la atención centrada en el valor. Siguiente, perdonad, que se me ha salido aquí el... Vale. Disculpad, como fuentes, en España también tenemos fuentes de Right Care. Si tenéis poco tiempo, os recomiendo que veáis este vídeo en la página web de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, que lo hizo Jordi Varela, sobre los valores de la práctica clínica. Son 7 minutos. Si no, también podéis entrar en el portal Diana Salud, que nos explica cuáles son las iniciativas por una atención más centrada en el valor en todo el mundo, incluyendo iniciativas que en España, como puede ser el Proyecto Essencial aquí en Cataluña, de la Agencia de Evaluación de Calidad, y también el compromiso por la calidad de las sociedades científicas españolas. Hay incluso un buscador para buscar prácticas de poco valor.
Entonces, uno de los elementos que se ha utilizado para la adecuación de la práctica clínica son las guías de la práctica clínica, que son recomendaciones que hacen los expertos basadas en los ensayos clínicos de los que disponemos para aplicar en las enfermedades. Pero hay un problema, y es que estas guías van muy bien para las personas jóvenes que tienen una enfermedad o dos, porque les resuelven sus problemas. Pero cuando, a medida que avanza la edad de las personas, la fragilidad, la debilidad y la comorbilidad, los pacientes que tienen muchas enfermedades, pues esas guías, al final lo que ocurre es que se produce una aplicación acumulada de todas esas guías de manera poco conectada por diferentes especialistas, y al final lo que estamos haciendo es someter a personas que están con grandes problemas de fragilidad, de debilidad, incluso de pobreza o de soledad, a unas cargas que resultan inasumibles, y caemos en una situación de más perjuicio que beneficio. En esas situaciones, que son muchas, porque la mayoría de nuestros pacientes son mayores y tienen comorbilidad, se necesita una medicina menos disruptiva, ¿no? Más de acuerdo con la situación de la persona y con sus necesidades. Hay que establecer objetivos relevantes para esa persona, que además tienen que ser dinámicos, porque la situación va cambiando. Hay que hacer una valoración de beneficios posibles y riesgos, en los que hay que tener en cuenta el horizonte temporal, porque la persona puede ser que no llegue nunca a beneficiarse de esa intervención. Además hay que hacerlo con ella, ¿eh? Y hay que tener en cuenta otras alternativas que a lo mejor no serían el tratamiento que pone la guía de la práctica clínica. También hay que incorporar el paciente en las decisiones, pero para poder incorporarle hay que hablarle de algo que él entienda y que entendamos todos, porque no es lo mismo decir que un tratamiento reduce el 42% un riesgo, pongamos, de fractura, que decir que de cada 100 pacientes que toman ese medicamento, 5 evitarán la fractura, ¿no? Pero hay 88 que no se hubieran fracturado, y solo 5 de esos 100 van a beneficiarse del tratamiento. Yo creo que la magnitud del riesgo se ve distinto con unas gafas o con las otras, y eso es importante tenerlo en cuenta. Por otra parte, hay la incorporación del paciente en la evaluación de sus resultados de salud. Los profesionales valoramos unas cosas, valoramos mucho las analíticas, las pruebas, las hospitalizaciones, las visitas, pero los pacientes valoran otras cosas. Este consorcio internacional pretende trabajar profesionales y pacientes juntos para establecer objetivos específicos de determinados problemas de salud. Han trabajado ya más de 39, yo creo que ya llevan más de 40 procesos de salud en los que definen conjuntamente los objetivos que son de valor para el paciente, de manera que, igual que se tienen en cuenta evidentemente temas como la mortalidad, la morbilidad, muy valorados por los profesionales, la frecuentación en los sistemas de los efectos adversos y las complicaciones, se tienen en cuenta, por ejemplo, el control de los síntomas. Este es para la insuficiencia cardíaca, la capacidad de seguir tus actividades de la vida diaria, la independencia y otros aspectos incluso afectivos, de estado de ánimo o incluso de autoestima. Pero ¿cuáles son las barreras para la implantación de esta atención sanitaria en valor? Pues son muchas. Yo quería destacar aquí 4, y nos centraremos sobre todo en el marco evaluativo y de contratación. Pero por una parte tenemos un conocimiento imperfecto y sesgado. Sermuy Rey, que es uno de los autores de este libro maravilloso que os recomiendo, decía que la primera revolución en salud se produjo en el siglo XIX, cuando se analizó el agua para beber, ¿no? El agua que utilizamos. Nosotros damos por hecho que abrimos el grifo y tenemos agua potable y de calidad, pero no siempre fue así. Él dice que la siguiente revolución es canalizar el conocimiento, filtrarlo y hacer que las fuentes de las que beben los profesionales, los gestores y los pacientes para tomar las decisiones de salud estén realmente tratadas y filtradas, porque hay mucha contaminación en la cadena del conocimiento. Por otra parte, tenemos un sistema fragmentado. Habíamos antes una señora que tenía 79 años y tomaba 15 medicamentos o 17, y les hacemos andar por el sistema sanitario de un sitio a otro, y la verdad que tampoco están en condiciones de poder moverse por ese sistema. E incluso el problema con la integración con los servicios sociales, que muchas veces lo que necesitan los pacientes es soporte y ayuda, y lo que les damos son medicamentos y tecnología. Esto hace referencia a la tecnificación también de la atención. Tenemos una verdadera epidemia de enfermedades evitables asociadas a problemas de tener una vida poco saludable, y siempre buscamos la píldora mágica que lo solucione todo. ¿Quién dice la píldora? La intervención, el robot o lo que sea. Y al final, a veces, esa píldora mágica sería trabajar para poder utilizar la píldora mágica, que es, por ejemplo, en este caso, el ejercicio físico. El ejercicio físico, el gimnasio, la rehabilitación, tenemos verdaderas dificultades para
para acceder a este tipo de recursos que te las tienes que pagar de tu bolsillo normalmente, y en cambio los medicamentos, sirvan o no sirvan, caros o baratos, los tenemos garantizados. Entonces hay una cierta tecnificación del sistema. Y por último vamos a entrar en el marco evaluativo, ¿no? Que yo creo que es evaluativo y de contratación, que es de lo que veníamos a hablar. Les presento una primicia, que es el informe que se presentó el lunes por un nuevo marco de evaluación y compra de los servicios basados en el valor que publicó el Observatorio de la Gestión Importa de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria, y que ya está disponible, y que es una revisión de qué miden los marcos evaluativos vigentes a nivel internacional, incluyendo 6 marcos evaluativos nacionales, cuáles son los modelos de pago de servicios sanitarios hoy en día, y se hace un especial análisis crítico del modelo sanitario catalán, y una serie de recomendaciones. Lo que se ha hecho es clasificar los indicadores de los marcos evaluativos en 4 tipos. Hay unos outputs que no tienen relación con los resultados, son temas estructurales o de actividad asistencial, listas de espera, etcétera, que esos no son resultados, ¿no? Luego hay unos indicadores de adecuación del uso de recursos que son muy válidos y muy importantes, pero que tampoco son resultados de salud, como son las hospitalizaciones evitables, reingresos, adecuación de la prescripción farmacéutica, etc. Y luego, como resultados, hay 2. Los resultados de efectividad o seguridad, como supervivencia, mortalidad, complicaciones, o los resultados de percepción por parte de los pacientes, a través de encuestas o a través de lo que comentábamos antes, ¿no? Estos PREMS, PROMS, que son Patient Reported Outcome Measurement, que quiere decir medida de resultados por parte del paciente, lo que les comentaba antes de la insuficiencia cardíaca. Ese análisis, en el nivel internacional, de los 14 marcos evaluativos evaluados con más de 2.000 indicadores, ha encontrado solo un 32% de indicadores orientados a resultados. De manera que si no medimos aquello que son resultados de valor, difícilmente podemos avanzar. En Cataluña, de las fuentes analizadas, solo el 20% estaban orientados a resultados. Aquí tienen un gráfico de los 14 marcos evaluativos, entre ellos se incluyen esa central de resultados de Cataluña que les decía, ese MUSIC, que es otro sistema que tenemos en Cataluña, algo parecido a la central de resultados de Cataluña, que es el que tiene el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, el Atlas de Variación de la Práctica Clínica de Aragón, y luego el sistema que seguramente algunos conocerán, el Top 20, que es un benchmarking de organizaciones sanitarias que se celebra cada año desde hace mucho tiempo, y luego su evolución hacia el valor, que es el Top Value. Los demás son extranjeros. En esta gráfica lo que se ve es que hay mucha barra gris, que es aquella que, digamos, es la que no mide resultados, solo mide actividad. La barra y las barras, digamos, azul más oscura y, digamos, las más oscuras son las que realmente miden valor. En el conjunto, pues el 32% de los indicadores van orientados a resultado. Y en Cataluña, aquí tenemos la tabla del análisis del de Cataluña. Bueno, vemos que orientados al valor realmente hay alrededor del 20%, ¿no? Los outcomes de efectividad y seguridad de paciente y los de percepción del paciente. El primero que comentamos es la central de resultados, que es un informe abierto que puede consultar cualquier ciudadano puede entrar y ahí puede comparar a lo mejor mortalidad entre diferentes hospitales, igual que en el tema del SERMAS. El MUSIC es uno que ya se entra con un password, ya es cerrado y bueno, es menos utilizado. Y la última parte que les he marcado en rojo es la parte variable del contrato que tenemos los proveedores sanitarios con el Servicio Catalán de la Salud, que es el 5% de nuestro contrato, es decir, son bastantes millones de euros y que tienen que ver mucho con indicadores de adecuación, más que de valor. He querido señalar el Top Value porque es una iniciativa que lo que pretende es hacer de palanca para que las organizaciones vayamos orientándonos hacia la atención sanitaria de valor. Y básicamente lo que evalúa es la orientación de las organizaciones hacia esa atención de valor mediante tener modelos organizativos tipo unidades de práctica clínica integrada entre diversos profesionales, adecuación de la práctica que fomente, ¿no?, eliminar las prácticas de bajo valor, que tengamos en cuenta resultados medidos por los pacientes y también que se exponga a incentivos económicos que dependan del valor, que se exponga en la contratación con la administración y también que utilice incentivos de valor con los profesionales. Perdona, Cristina, te quedan 4 minutos. Vale, bien. Entonces, simplemente el informe también hace referencia al marco de financiación y compra. La parte superior, que se puede entrar en el informe, hace referencia a algunos
algunas iniciativas de éxito en el ámbito internacional, pero nuestra realidad, digo la de Cataluña, pero yo creo la de otros sitios, es que al final nos pagan las hospitalizaciones por altas y hay una serie de programas que son fijos para un amplio abanico de servicios y los servicios intermedios por estancias. Y hay un 5% de variable orientada al valor, pero hay un techo de gasto que limita mucho esas posibilidades. Y por último, quería hablarles brevemente de un ejemplo de pago por resultados y es los esquemas de pago por resultados en la incorporación de la innovación farmacéutica de alto impacto, es decir, estos tratamientos muchas veces para el cáncer, donde hay una gran incertidumbre sobre la efectividad en condiciones reales y un alto impacto presupuestario. ¿Qué ocurre? Que allí tenemos la interacción entre los hospitales, el Servicio Catalán de la Salud y la industria farmacéutica. Nosotros compramos a la industria farmacéutica estos productos y pagamos por tantas cajas tanto y luego el CatSalut se lo facturamos. ¿Qué ocurre? Que esto reduce el acceso porque al final ponemos unas condiciones para controlar el gasto muy estrictas y se produce un bloqueo del acceso. La solución a esto es comprar por resultados, es decir, no pagaríamos por cajas sino por el resultado que obtenemos de esos tratamientos. El Plan de Salud del año 2011-2015 ya incorpora una línea de financiación por esquemas de acuerdos de riesgo compartido y aquí tenemos, también incluso hizo una guía para la definición de criterios de aplicación de esquema de pagos por resultados en el ámbito farmacoterapéutico y aquí tenemos recientemente publicado Medicina Clínica la experiencia del Instituto Català de Oncología sobre 10 años de experiencia con esquemas de pago por resultados. No entraré en mucho detalle, pero básicamente son 17 esquemas con 15 fármacos para 7 patologías distintas. Entran en juego más de 56,5 millones de euros, de lo cual se obtuvo un retorno de 2,9 y afectó a 2.500 pacientes. Se empezó el programa piloto con el ICO y luego se ha extendido a todos los hospitales para algunos fármacos, muchos de oncología y también de otras patologías. Lo que es interesante es que siempre se mide la variable de resultado, que es la respuesta al tratamiento. Incluso algunos tienen en cuenta como no resultado de éxito, pues la aparición de toxicidad. Los esquemas siguen en vigencia, el 65%, y algunos han cambiado las condiciones, pero seguimos ahí. Positivo de estos esquemas, el acceso y la sostenibilidad. Todos los agentes de interés ganan alguna cosa. Hay una aproximación al pago por valor, porque en aquellos en donde el retorno económico es menor, quiere decir que está más ajustado el beneficio clínico que se obtiene o el precio. También orienta a todos los agentes hacia el valor, porque incentiva la innovación por parte de la industria y incentiva una práctica clínica de valor por parte de los profesionales, pero requiere unos sistemas de información muy potentes, tiene unos costes enormes de implementación, seguimiento y monitorización. Y luego las variables clínicas. En Cataluña se ha establecido un registro de pacientes y tratamientos donde se registran las variables clínicas de de gran parte de los medicamentos de alto impacto de dispensación hospitalaria, pero eso les aseguro que supone un coste sobre los hospitales que es imposible de mantener y que estamos luchando con el CatSalut porque nos carga y al final te vas dedicando a registrar más que a atender al paciente. Simplemente a mí me gusta cocinar y les pongo aquí la receta de la atención sanitaria orientada al valor en salud, medicina basada en la evidencia relevante y de calidad, centrada en la persona, no en la organización, y en sus necesidades que son complejas y sus cargas y sus capacidades, potenciar sus capacidades para decidir, para evaluar sus resultados y para conseguir sus objetivos. ¿Cómo? Con un marco evaluativo abierto y transparente donde nos orienten hacia la efectividad, la seguridad y la percepción positiva del paciente. En un marco de compra en que promueva la cooperación entre proveedores para dar respuesta a estas necesidades y con sistemas de información suficientes para poder llevarlo a cabo. Esto sería. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que nos has dado un panorama estupendo. Hemos hablado de los beneficios, de los retos, los problemas, la realidad teórico-práctica y ya al final incluso con la receta, ¿no? De cocina para ir viendo cómo aplicamos todo esto. Y ahora, para no perder ni un minuto, le paso directamente la palabra a José Manuel. Buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Buenos días, ya veo que estoy en línea, me tienen que Sí, la perfectamente. presentación o lo hago yo desde aquí, si preferís. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias a Carmen por sus palabras que vienen de algunas noches que hemos pasado fuera de algún congreso
y entonces eso hace que la relación sea más fluida de lo que puede derivar de una ponencia en un congreso, ¿no? Vale, ya veo que tengo aquí la presentación. La verdad es que esta ponencia ha sido un reto para mí, el analizar este nuevo sistema o esto que pensaba yo que era un sistema nuevo de evaluar la contratación pública. Creo que no es tan nuevo y también veo que no es directamente aplicable a todos los contratos de manera generalizada los objetivos de resultados en función de resultados sanitarios concretos, pero sí que es necesario que concibamos la contratación pública como lo que prevé la ley de contratos, como una búsqueda de obtener la mejor relación calidad-precio. Claro, todos lo que estáis comentando, pasa de diapositiva por favor, todo lo que estás comentando tiene que ver con lo que es lo ideal. Lo ideal es conseguir los mejores resultados sin tener en cuenta el precio, pero claro, vivimos en un mundo en el que los costes de los servicios sanitarios los paga una administración pública que tiene un endeudamiento muy importante, entonces hay que intentar equilibrar los resultados con lo que podemos pagar, ¿no? Este es un esquema básico de la ley de contratos en la que veis que he puesto en la cima de la ley de contratos, en los cimientos, la integridad, cláusulas sociales ambientales, pymes e innovación, con el objetivo de conseguir calidad, ¿no? Conseguir calidad para conseguir la eficiencia social. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que la referencia a la calidad, lo que dice la ley de contratos es conseguir obras, servicios y suministros de gran calidad. Cuando hablamos de calidad, la ley de contratos lo que plantea es que lo que paguemos no sea lo más barato, sino que consigamos con el dinero que tenemos, con los recursos que tenemos, los mejores resultados de calidad posible. Y la calidad en cada una de las del tipo de contratos se medirá de una manera, será de un destinatario. Efectivamente, la calidad implica, en el caso de la sanidad, pasamos a la diapositiva, este equilibrio, ¿no? En un contrato público hay tres partes, creo yo, ¿no? De la administración, que es la que paga, los usuarios que reciben el servicio, muy importantes en el tema sanitario, y luego los empresarios, que son empresarios y por lo tanto tienen que ganar dinero, tienen un beneficio lícito económico. Conseguir que ambas partes estén equilibradas es el trabajo que tenemos que hacer al tramitar un contrato. Conseguir que la definición del objeto del contrato llegue realmente a darnos el fruto que necesitamos para nuestros usuarios, si es un enfermo, para la mejora de su salud, si es la limpieza, para la calidad de la limpieza, la desinfección de un quirófano o lo que sea, y luego el empresario tiene que ganar el dinero justo, ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio creo que es la clave de cualquier buen contrato. En la siguiente diapositiva vemos la referencia a la calidad en la salud, pues que el sistema de salud basado en valor es uno de los parámetros de calidad cuando se trata de contratos cuya prestación final y directa la reciben los usuarios, ¿no? Cuando vamos a comprar determinado robot especial para hacer, yo qué sé, pues mejorar el Da Vinci para las intervenciones de la laparoscopia, o cuando vamos a comprar, como hablaba antes, medicamentos para el cáncer, ¿no? Pero en el resto de contratos que hacemos en la administración, pasamos a la diapositiva siguiente, en el resto de contratos tenemos que conseguir ese equilibrio, ¿no? La eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad ambiental y también la sostenibilidad económica. El concepto de economía sostenible que define el artículo 2 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, lo que nos dice es que tenemos que conseguir satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Es decir, tenemos que establecer un límite al endeudamiento, tenemos que pensar que lo que nosotros nos endeudemos lo van a pagar los siguientes. Por lo tanto, no se trata de gastar más dinero, sino de gastarlo mejor con los contratos. En la siguiente diapositiva vemos cómo la referencia a la calidad aparece ya en las directivas de 2014, no aparecía en las directivas de 2004 de manera tan clara, pero en la considerando 90 de la directiva de 2014 aparece que el objeto de la contratación pública es fomentar una mayor orientación hacia la calidad de la contratación pública. Es decir, que la propia ley de directiva nos da pautas para conseguir esa calidad en la contratación. ¿Qué fallo le veo yo a la directiva? ¿En dónde creo que fue un poco la directiva con la ley de contratos? En que las referencias a la calidad no aparecen de manera clara en la fase de ejecución de los contratos, que para mí es la clave de la verificación de la calidad de los contratos. En la siguiente diapositiva concibo la contratación pública como este círculo que veis aquí, en el que en todas las fases de la contratación pública tenemos que conseguir esa meta final de la mejor relación calidad-precio. La mejor relación calidad-precio
precio no se consigue desde mi punto de vista exclusivamente en la fase de adjudicación. Es más, yo creo que es donde menos se consigue, ¿no? Esta mañana leía un artículo publicado en el Observatorio de Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza y Castilla-La Mancha, en la que se hace referencia a un trabajo de un tal Gary Ryan, al que nunca he leído, pero leo aquí un extracto que hace la autora de ese trabajo, en el que dice que hay que pasar del terreno del precio al de la calidad a través de los criterios de adjudicación. Yo creo que eso es concebir la contratación centrándose solo en una fase, en la fase central, que desde mi punto de vista es la menos relevante. Yo creo que en la contratación pública hay que equilibrar muy bien el rigor en la preparación del contrato, en la fase previa del contrato, y el control en la ejecución. La adjudicación es un poco, desde mi punto de vista, menos relevante a la hora de conseguir verdaderos resultados de calidad. De poco me sirve adjudicar un contrato a la mejor oferta, a oferta más ventajosa, si lo que he definido primeramente no corresponde a la necesidad que tengo que satisfacer, o si el resultado final en la ejecución del contrato, por falta de garantía de cumplimiento, por falta de verificación de que la oferta económica se cumple, de que el pliego técnico se cumple, si ese control no existe, la calidad, por mucho que haya puesto criterio de adjudicación, no servirá de nada. Si pasamos a la siguiente diapositiva, perdonadme que se me ha ido el santo con otro dibujo que tengo yo aquí. Tengo este dibujo que veis aquí. Con esta diapositiva, en la siguiente, vemos de manera gráfica qué pasa con la calidad en los contratos, ¿no? Si tenemos un contrato con una preparación deficiente, con un pliego técnico que copia el anterior, que no se esfuerza en aportar lo que está en el mercado, en la innovación, que no ha analizado además el valor, cuánto vale esto que quieres, cuál es el precio real del mercado, para no obligar a hacer bajas exageradas. Si no pensamos en eso, si únicamente pensamos en la adjudicación, en utilizar para adjudicar muchos criterios de adjudicación, sociales, ambientales, memorias, criterios de no sé qué otros tipos, podemos atar muy bien la adjudicación, pero si al final no controlamos la ejecución y almacenamos el producto, pues obtenemos esto que vemos aquí en lugar de lo que vemos en la siguiente diapositiva, en el que lo que tenemos es que esforzarnos en esa preparación del contrato, en esa fase previa, en ese estudio de mercado, en esa consulta preliminar del mercado si es necesario, en esos pliegos técnicos, para así adjudicar el contrato a la mejor oferta, sin complicarnos demasiado todavía, sin alargar excesivamente esa fase de contratación en la que invertimos mucho tiempo los gestores de contratos, discutimos mucho sobre la fórmula económica, discutimos mucho sobre los criterios, cómo se definen, nos arriesgamos a tener como mínimo un mes más de plazo para adjudicar el contrato porque tenemos más mesas, más informes, más posibilidades de recursos y, sin embargo, la clave está en controlar la ejecución. Para obtener un buen jamón hace falta unos buenos cerdos y una buena curación del jamón, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que, creo yo, tener en los contratos. En la ley de contratos vemos en la siguiente diapositiva que alude a la calidad, a la mejor relación calidad-precio en todas las fases del contrato, aunque, como decía, creo que menos en la fase de ejecución, aunque también tiene herramientas para ello. En la definición del objeto del contrato, en el pliego técnico se hace referencia a la calidad, también en el precio adecuado, en la solvencia de los licitadores se puede analizar la solvencia en función de parámetros de calidad, por ejemplo, que tenga un departamento de calidad. La adjudicación se alude varias veces a la mejor relación calidad-precio, pero esa mejor relación calidad-precio se puede conseguir con criterios matemáticos, no tiene por qué ser no matemáticos. Y luego es muy importante que en la ejecución del contrato controlemos el pago por objetivos de rendimiento, que si hemos valorado algo, exigimos que se controle, es de que controlemos la calidad en la ejecución. Y hay muchas maneras de hacerlo. Pasamos un poco rápido por la ley de contratos. La siguiente diapositiva vamos a ver cómo, por ejemplo, pues la ley de contratos habla de calidad en muchos artículos, aunque solamente en la disposición adicional 47 hace referencia a una concepción global de la calidad en la contratación pública. Yo creo que eso debería haber estado en el artículo 1 como regla básica, ¿no? Los órganos de contratación velaremos porque en todas sus fases garanticemos la calidad y la innovación en la prestación de los servicios. Estos servicios que se aplicarán a muchos contratos sanitarios, pues están en los TPV de este anexo. Yo creo que tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Diseñar el contrato pensando en la calidad desde el principio hasta el final y no pensando que lo vamos a conseguir solo con los criterios de adjudicación. Voy a hacer un repaso rápido por varios artículos de la ley de contratos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a verlas muy rápido para no agotar el tiempo. La referencia a la calidad y a la eficiencia en los recursos propios está en el artículo 1, como en el artículo 1.3, como principio básico de la contratación pública. No hay que olvidar la eficiencia, es decir, tenemos el dinero que tenemos. Lo que tenemos que hacer es no ahorrar a lo mejor mucho dinero, pero sí gastarlo bien, conseguir la calidad, pero con los recursos que tenemos. Vamos a la siguiente diapositiva en la que vemos
Cómo la ley de contratos hace referencia a la calidad en los parámetros de solvencia, cómo el personal encargado de control de calidad se puede tener en cuenta, las medidas empleadas para garantizar la calidad, la garantización de normas de garantía de calidad, eso en cuanto a la solvencia de las empresas. Incluso el procedimiento restringido en determinados contratos puede ser muy útil para asegurarnos que únicamente van a presentarnos ofertas a aquellas empresas a las que hemos seleccionado en función de su solvencia económica y técnica. En la definición del objeto del contrato, el artículo 99 abre las puertas a que esa definición no sea una definición de un producto cerrado, sino que la definición sea en función de necesidades y funcionalidades concretas que queremos satisfacer sin cerrar el objeto del contrato. Eso es un elemento clave en aquellos contratos en los que pensamos que puede haber un cierto margen de innovación a la hora de prestar el objeto del contrato, pero no tiene por qué ser la regla general en todos los contratos. A lo mejor en un contrato de limpieza podemos nosotros cerrar las innovaciones en la fase previa, o a lo mejor a la hora de comprar, yo qué sé, pues camas para un hospital. Tenemos ya claro qué es lo mejor del mercado y si queremos eso lo podemos definir bien, pero a lo mejor para elaborar determinada medicamento sanitario, determinado tratamiento, determinada incluso sistemas de camas o de ropa que tengan determinadas características, sí que se puede introducir innovación y eso se puede hacer en el pliego técnico. En la definición de las prescripciones técnicas, los artículos 124, 125 y 126 y 28 hacen referencia, por ejemplo, de diapositiva, a medidas de calidad o a parámetros de calidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el precio del contrato, ¿no? El pliego técnico. En la adjudicación del contrato conocéis los artículos 131 y 145 que hacen referencia a la mejor relación calidad-precio. La calidad se incluye el valor técnico de las ofertas, dice el 145.2. También se puede valorar la calidad expresa, concreta del personal técnico que vaya a ejecutar el contrato, no los certificados de calidad o el personal conjunto de la empresa, sino el personal concreto que vaya a ejecutar el contrato. Y ya pasamos de diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos que prevé el contrato, la ley de contratos para intentar garantizar la calidad en la ejecución del contrato. Y aquí tenemos que el control de la ejecución se hace referencia en el artículo 62.3 a que el responsable del contrato tiene que vigilar el control de la calidad de los contratos, aunque se hace más referencia a ello en el contrato de concesión y no tanto en los demás contratos, pero sí tenemos esta regla general y es muy importante la previsión del artículo 102.6 en la que, aunque es cierto que está en la fase de preparación del contrato, pero yo le he puesto a ejecución porque es en la que vamos a pagar, lo que prevé este artículo es que paguemos los contratos, que paguemos en función de cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos o plazos de rendimiento. Es decir, cuando yo voy a pagar un contrato, tengo que saber qué es lo que se ha ejecutado para pagar sobre aquello que he pedido. En primer lugar, en la fase de ejecución es muy importante tener claro que lo que no se ejecuta no se puede pagar. Es decir, si una empresa no cumple el contrato, no puedo pagarle el 100%. Lo segundo que hago es penalizarle para compelerle a cumplir. Y lo tercero es reclamarle en su caso indemnizaciones si no ha cumplido. Pero si nos basamos en la fase de preparación únicamente y no controlamos la fase de ejecución, lo que nos vamos a encontrar es que una empresa puede habernos hecho una buena oferta y después, si sabe que no vamos a controlarle o que en la fase de control de ejecución únicamente controlamos unas penalidades con las escasas multas de la ley de contratos, lo que vamos a encontrarnos es que al contratista a lo mejor le compensa incumplir porque la multa coercitiva que le vamos a imponer es pequeña y no hemos contemplado, no vamos a aplicar el descuento, no vamos a aplicar unas indemnizaciones, ¿no? Hay referencias también al control de calidad, por ejemplo, y a la dirección de la ejecución en los suministros de fabricación, que es una figura muy útil para hacer compra pública de innovación, o en la ejecución de los contratos de servicios también se hace referencia a que el responsable, habrá un responsable de calidad técnica de los trabajos desarrollados. Pasamos a la siguiente diapositiva. Me centro ya solo en alguno de estas posibilidades, ¿no? Lo que he querido explicar es que la ley de contratos sí que nos da herramientas para que en toda la fase del contrato apostemos por la calidad, no nos fijemos solo en el precio, pero sí tengamos en cuenta cuáles son nuestras disponibilidades presupuestarias a la hora de ejecutar, ¿no? Claro, conseguir este equilibrio en todas las fases pasa porque el departamento de contratación tenga una perfecta coordinación de personal técnico, digamos médico, personal cualificado que sabe las necesidades y sabe definirlas, pero también personal jurídico que sepa cómo encauzar la forma de conseguir eso a través de la ley de contratos. La ley de contratos es un mundo tremendamente farragoso y muchas veces en los departamentos de contratación pues, se le encarga pues, a lo mejor pues, no sé, a un médico, a una persona que no tenga una formación jurídica especializada, la tramitación de contratos, con lo cual a lo mejor determinadas figuras que se prevén en la ley de contratos por ahí escondidas, pues no las maneja, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo,
lo que decía, ¿no? El pago por objetivos de rendimiento, el pago por obtener certificaciones de calidad concreta para mi servicio. Imaginaos que yo hago un contrato de limpieza y no solo es que quiera que la empresa tenga certificado de calidad, sino que consiga que para mi servicio de limpieza de un hospital obtenga ese certificado de calidad, ¿no? O en el tema de medicamentos, ahora, por ejemplo, con los fondos europeos, el establecer pagos por el cumplimiento de los hitos y objetivos que previamente hayamos establecidos en la definición del proyecto, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que establecerlos en el pliego técnico, cuáles son los hitos y objetivos que vamos a marcar y en función de cuya consecución vamos a pagar. Por eso os decía que en el cumplimiento de los objetivos es la fase importante en la que tenemos que verificar que el responsable del contrato, la unidad encargada del seguimiento de la ejecución, que prácticamente no existe como tal en ninguna administración que yo conozca, y la intervención de la Fiscalización Material de la Inversión, todos ellos van a controlar que se cumplen esos objetivos de calidad que hayamos planteados, y una forma de hacerlo, que es la que os voy a explicar ahora, que vamos a hacer en el Ayuntamiento de Valladolid, una forma de conseguir ese control de la calidad, ese control, esa forma de pagar por objetivos de calidad, es externalizando en un contrato, estableciendo un lote concreto de control de calidad, porque a lo mejor nosotros no tenemos personal suficiente para hacer ese control, o porque a lo mejor al médico que le hemos puesto, el responsable del contrato, me contaba el otro día en el SACID, que le encargan determinado control de un contrato a un médico, pero que a veces ese médico está con su labor médica, ¿no? Entonces, pues no puede dedicarle la atención que requiere ese control de calidad, y a veces a lo mejor ese control de calidad en un contrato que funciona 24 horas del día no lo puede hacer una sola persona. Por eso, el establecer un lote dentro del contrato que se ocupe del control de calidad es muy importante, y esto voy a terminar luego con ello. También es muy importante que esa empresa a la que vamos a contratar para controlar la calidad, también ella misma reciba parte de su precio de contrato en función del rendimiento, en función de las deficiencias que consiga detectar en la empresa ejecutora de contrato. Pasamos de diapositiva. Perdona, José Manuel, voy a pasar... te quedan 3 minutos. 3 minutos, ostras. Sí. Vale. Pasamos de diapositiva. Volvemos a pasar de diapositiva. Me centro ya en este contrato, que es el que quería poneros de ejemplo, para recoger esto. No es un contrato que no tiene mucho que ver con el tema sanitario, pero es un contrato que se puede aplicar a cualquier contrato de servicio. No es un contrato de mejora de zonas verdes en el que establecen 4 lotes, y el último de los lotes es el lote de control de calidad de los otros lotes, ¿no? Pasamos al siguiente. Diapositiva. En ese contrato, en ese lote, lo que hacemos es, en el pliego técnico, definir exactamente qué va a tener el contrato, qué va a tener que hacer la empresa a la que se adjudique el control de calidad. Pasamos de diapositiva. Se define perfectamente qué trabajos tiene que hacer, cómo tiene que hacer ese control de calidad, analíticas, control de redes de riesgos, estudios e informes, control de proyectos, vigilancia y cumplimiento de prestación de servicio, evaluaciones de calidad, comprobación de las medidas, de los trabajos o estudios especiales. Pasamos de diapositiva y luego esa empresa nos reporta, definimos qué trabajos incluye todas estas actuaciones. Pasamos de diapositiva porque ya me he entendido con los demás. Luego lo que tenemos es cuáles son los aspectos que vamos a evaluar para adjudicar este propio control de calidad, cómo se va a hacer ese control de calidad, y finalmente, pasamos de diapositiva, lo que tenemos ya es el informe que mensualmente nos manda la empresa, en el que, de acuerdo con el pliego técnico que le hemos impuesto y con su oferta, nos va analizando qué está haciendo nuestro contratista de jardines para ver efectivamente si está o no cumpliendo con todo lo que en su contrato de prestación de servicios se había comprometido y habíamos exigido en el pliego técnico, y en función de este informe, pasamos de diapositiva, le pagamos a contratista. Aquí vemos el informe del último mes, en el que ahí pone, este es un solo ejemplo, pues que en este aspecto es mejorable. Eso implica que tiene una reducción en el precio que va a cobrar la empresa. Pasamos de diapositiva y al final se llega a una cantidad final en la que el contratista va a cobrar más o menos en función de lo que la empresa de calidad y nuestro propio personal detecte en su cumplimiento. Al final, lo que comentaba antes, creo que es lo que hemos aprendido de este sistema, es que la empresa que hace control de calidad pues podría a lo mejor ser un poco más meticuloso a la hora de detectar incumplimiento del contratista, si también a esta empresa le pagamos un pequeño porcentaje en función de objetivos de rendimiento, en función de deficiencias que detecte en el cumplimiento del contrato. Bueno, pues con esto concluyo, pasamos a la última diapositiva ya. No sé si con esto he conseguido de manera tan rápida transmitir esta idea de que la ley de contratos tiene herramientas suficientes para poder articular sistemas de pago en función de objetivos de rendimiento, en función de la calidad, y que la fase de adjudicación no es, desde mi punto de vista, la más importante para conseguir esa calidad final. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que sí, que ha sido muy eficaz en el traslado de la idea, de esos aspectos claves, ¿no?, que tenemos en la ley de contratos del sector público y que tenemos que tener en cuenta desde la relación calidad-precio, cómo se va articulando esa calidad a lo largo de todo el contrato, la necesidad del equilibrio, el control de la ejecución como uno de los aspectos clave y esa idea de que efectivamente si queremos conseguir un resultado no podemos centrarnos solo en la planificación, los criterios de adjudicación del contrato, sino que tenemos que pensar desde el principio en qué es lo que quiero lograr y cómo consigo eso pensando y diseñando mi pliego con todos los aspectos de preparación, de adjudicación y de ejecución. Así que yo creo que muchísimas gracias y ahora cedo directamente la palabra a Javier. Bueno, agradeceros la invitación tanto al instituto como a la cátedra y agradecer la presencia de los que están aquí físicamente como los que están a través de la red. Entonces, yo me voy a ceñir un poquitín más en concreto a lo que es la ley, sin llegar a profundizar mucho, puesto que yo tengo que realizar preguntas a los que han hecho las exposiciones y no me tengo que expandir. Un poco más, que dice que no se oye muy bien. No tengo que ser yo el que se tiene que expandir aquí. ¿Sí? ¿Fernando? ¿Así? Solucionamos fácil. Sí. No sé, a ver si funciona. Hombre, el mío iba, con lo cual... Bueno, la cuestión es, en la ley aparece 9 veces las palabras relación calidad-precio. Las he mirado y es básicamente en el preámbulo de la ley. Están 2 veces reflejadas la relación calidad-precio. Luego en el primer artículo de la ley, como que es una cuestión básica, es el objetivo y la finalidad de esta ley, la refleja como que incluye lo que es una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. Luego, en el procedimiento de adjudicación, en el artículo 131, lo vuelve a repetir, la adjudicación se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de la mejor relación calidad-precio, y en el artículo 145 lo repite 3 veces. Entonces, luego, en la Estrategia Nacional de Contratación Pública, en el punto C, dice que esta se diseñará para establecer medidas que permitan cumplir los siguientes objetivos. Y entre ellos está el promover la eficiencia económica en los procesos de obtención de bienes, servicios y suministros para el sector público, estimulando la agregación de demanda y adecuación de los criterios de adjudicación. Y luego también establece otra vez los criterios de adjudicación en la disposición adicional 47ª, que establece los principios aplicables a los contratos de concesión de servicios del anexo 4 y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario y educativo del anexo 4. Entonces, hay algunos artículos que José Manuel ya me los ha mencionado anteriormente, como 131 y 145, entonces no voy a profundizar en ellos, me lo voy a llevar más al terreno particular de lo que es el día a día de un hospital. Y entonces quiero decir que la preparación de un procedimiento de contratación es básica, se tiene que hacer con una colaboración del personal técnico, porque muchas veces lo que es el servicio de suministros no tiene la cualificación ni la sabiduría para saber cómo tiene que confeccionar un pliego técnico, ni a veces un pliego de un PCAP para los criterios de valoración. Necesitamos de la colaboración del personal técnico para que nos ayude a ver qué criterios de valoración se tienen que realizar. Primero, qué es lo que queremos comprar, saberlo exactamente. Y en base a eso de qué es lo que queremos comprar, tenemos que poner unos criterios de valoración que sean acordes a las necesidades que tenemos que cubrir. Entonces, en esa parte los técnicos tienen que influir bastante, porque si no, la parte de la preparación, como decía José Manuel, se queda bastante coja. Entonces,
Después de esto, también está en la fase de ejecución, que tiene que haber un control de la ejecución. En el PCAP ya se establece un responsable del contrato, que anteriormente no existía. Entonces, este responsable del contrato habitualmente lo hacemos en una forma que decimos por rellenar. Y entonces dices, no, a mí no me pongas. No, a mí quítame, yo no. Entonces, hay que poner a alguien que realmente tenga capacidad y quiera hacerlo. Y muchas veces el seguimiento de esto conlleva a unas penalizaciones que hemos tenido que fijar en el PCAP. ¿Para qué queremos una ejecución sin control y unas penalidades que no se van a aplicar? Es tontería. Entonces, si nosotros en la fase de preparación hemos establecido unos criterios de adjudicación con unas penalidades y hemos nombrado un responsable del contrato, lo que tenemos que hacer es ejecutar eso. Y entonces, en base a eso, ya tendremos que ver que la calidad que supuestamente hemos interpuesto en este procedimiento de contratación es la que realmente nosotros queremos tener. Entonces, todas las fases son importantes, la preparación, evidentemente, porque si, como dice José Manuel, ponemos un cochinillo, al final nos sirve jamón de york, pues no es lo que queríamos. Estará administrativamente correcto, pero no es lo que queríamos comprar. Entonces, en base a eso, nosotros preparamos, ejecutamos y controlamos. Y ya con todo en sí ese procedimiento es el que nos va a llevar al cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, yo, dicho esto, no me quiero enrollar más. Sí, igual le podríamos dar ya... quiero hacerle unas preguntas a... Me parece muy bien. Estoy contigo, José Manuel, en lo que es el rigor que tiene que existir en la confección de los pliegos, en el seguimiento de la ejecución. O sea, me parece muy correcto todo lo que has dicho. Entonces, es una cuestión muy importante que se tiene que decir, que se tiene que hacer todas las fases del contrato. Me parece una exposición muy correcta. Y luego, a ti, Cristina, me gustaría que explicases algún otro procedimiento, ejemplo, de lo que es el pago por la efectividad de los medicamentos. El otro día estuvimos comentando que según qué medicamento la prolongación de la vida, según fuese el medicamento, te tomases más, te tomases un medicamento u otro, podía afectar a la prolongación de la vida. Entonces, en base a esos objetivos de prolongación, se pagaba también lo que es el pago del medicamento. Si podías explicar algún otro procedimiento. Bueno, no sé a qué te refieres con este último ejemplo que me has puesto. Nosotros en los medicamentos, en los hospitales, me estoy refiriendo al medicamento que dispensamos en los hospitales, que compramos en los hospitales, dispensamos a los hospitales y luego facturamos al Servicio Catalán de la Salud, ¿no? El ejemplo del pago por valor es el que he comentado del esquema de pago por resultados. Nos compran también, o sea, no siempre facturamos el medicamento como caja, a veces también utilizamos el concepto tarifa. Por ejemplo, para algunas enfermedades, como puede ser la artritis reumatoidea o la enfermedad inflamatoria intestinal, se pueden utilizar diferentes opciones terapéuticas, diferentes medicamentos con diferentes posologías. Y entonces lo que hace el Servicio Catalán de la Salud, por ejemplo, es pagarnos una tarifa y nos dice, pues te pago 500 euros por paciente mes. Y tú no hace falta que me digas qué tratamiento le pones. Tú le haces el tratamiento y tú cobrarás esa tarifa. Si tú utilizas técnicas, por ejemplo, a veces se hacen técnicas de optimización de tratamientos que puedes utilizar, por ejemplo, un medicamento biosimilar, ¿no? Que es el equivalente del genérico para un medicamento biológico. Pues tú a lo mejor estás utilizando una alternativa más eficiente
para conseguir el mismo resultado. Y el resultado también lo miden, porque nosotros tenemos que introducir para cada paciente resultados de salud. Tenemos que introducir, por ejemplo, para la artritis reumatoide hay una variable que cuantifica el dolor en las articulaciones que tiene ese paciente. Pues si tú consigues mantener el dolor controlado y además has utilizado el medicamento que tú quieras, ellos te pagan una tarifa y ven que tú has conseguido el resultado. Eso, por ejemplo, sería otro ejemplo, el pago por tarifa. Se está haciendo ya en Cataluña para el tratamiento del HIV, o sea, para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia humana, para la hepatitis C se ha hecho, se está haciendo para todas las enfermedades inmunomediadas, la artritis reumatoide, para también la enfermedad inflamatoria intestinal, también para algunas enfermedades de dermatología. Es decir, que ya no nos pagan el medicamento, sino la tarifa de tratamiento activo, y ellos tienen una plataforma central donde van viendo los resultados que tenemos. Y si no conseguimos los resultados, nos penalizan en nuestro contrato con ellos. Es una manera también de favorecer. Es complejo, es bastante complejo, porque eso nos obliga a nosotros a ser los esclavos que alimentemos ese registro de pacientes y tratamientos con todas las variables de resultado de los pacientes. O sea, en un paciente que está haciendo tratamiento antirretroviral tenemos que poner cuándo empieza, qué carga viral tenía en sangre cuando empezó, qué carga viral tiene al cabo de un año. Y entonces, si no consigues controlar la enfermedad, tienes una penalización en tu contrato. Ellos te van pagando la tarifa y tú, lo que te cuesta es tu problema. Entonces tú, pues si utilizas unas alternativas u otras, tienes más o menos margen. Ese sería otro ejemplo de pago por valor diferente al esquema de pago por resultados que he comentado, que es más conocido, ¿no? Y eso tensiona bastante porque te obliga a estar reorientando constantemente para no perder dinero en todo eso, ¿no? Sí, No sé si te he contestado a tu pregunta. Cristina, yo creo que en la misma línea, Elena Gómez Acebo, de los asistentes, incidía, y yo creo que es una cosa que podemos conversar entre todos porque es el quid de la cuestión, es cómo medir estos otros resultados diferentes en salud y que no sean actividad, ¿no? ¿Disponemos en nuestras organizaciones sanitarias de herramientas tecnológicas adecuadas para hacer esto? ¿Y cómo se está efectuando en realidad, ¿no, Javier, como decías, en vuestros contratos, ¿no? Sí. Porque yo creo que sí que están muy diferenciados los contratos que tienen que ver con los usuarios y los que no, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está una de las dificultades o de los retos de aplicar este value base, ¿no? No sé cómo lo veis, Cristina, no sé cómo lo hacéis vosotros. José Manuel, aunque no sea parecido, aunque no tengáis de salud, también cómo ¿no? Esos dos sistemas de medición de resultados más complejos, ¿cómo se hacen? Nosotros tenemos una parte variable en nuestros contratos, o sea, yo hablo, la administración, nosotros pues somos un proveedor de salud como otros que actuamos en el mismo territorio, por ejemplo, donde estoy yo, actuamos nosotros y otra organización como la nuestra, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos contratos y hay un 5% de ese contrato que es variable. ¿Y variable en base a qué? Variable en base a conseguir unos resultados. Era uno de los que salía allí. No obstante, esos resultados no siempre están muy orientados al valor. Están muy orientados a la adecuación de la práctica de manera genérica, a utilizar los medicamentos según los dictámenes que establece el Catsalud, a tener menos reingresos, pero no al valor en salud medido por el paciente. Lo que es difícil es ir introduciendo esas variables relacionadas con el paciente. Y yo creo que otro reto muy importante que hay y que es difícil es cómo promover mediante la contratación y mediante el pago que diferentes proveedores que actuamos sobre poblaciones que compartimos colaboremos para conseguir el resultado final en el paciente, ¿no? Y eso es muy difícil. Hay experiencias en Inglaterra, en el Reino Unido, de pago, por ejemplo, por episodios. Entonces, en un territorio determinado dicen un episodio, un proceso asistencial. Entonces, lo que hacen es establecer un pago con los proveedores que intervienen en ese proceso y establecen, pues lo vinculan a unos resultados que hay que obtener. Y luego los socios, digamos,
pues se reparten o las penalidades o los beneficios de eso, pero ligado a un resultado en el paciente, porque la clave está en promover la colaboración entre distintos proveedores, porque el valor en salud se define a lo largo de todo el continuum asistencial, no es lo que hace un hospital, una atención primaria, me explico, no sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Y esto liga un poco con la compra agregada, ¿no, José Manuel? ¿Vosotros hacéis compra agregada con otras entidades? No te oímos. No, no lo hacemos. Hemos tenido algún caso en fondos europeos en el que tenemos varios socios, pero no hacemos compra agregada. Estamos en un proyecto que se llama Big Buyers en la Unión Europea para comprar maquinaria, por ejemplo, pero no hemos hecho eso. Sí que la ley de contratos contempla el artículo 32, la posibilidad de compra conjunta esporádica, es decir, que me una con otras administraciones para comprar simultáneamente, se podría hacer, pero nosotros no lo hemos hecho. Y luego nosotros el pago por objetivos de rendimiento en nuestros rendimientos son muy diferentes a los que se plantean en el tema de salud. Nosotros no tenemos, salvo en ayuda a domicilio, donde sí que tenemos gente mayor o centros del centro de acogida de personas indigentes, sí que podríamos tener el pago por objetivo de rendimiento, pero nunca tienen esa complejidad de medición que tiene la salud, ¿no? Porque además, supongo que a la hora de valorar a un paciente intervienen varias cosas, a lo mejor el medicamento es bueno, pero tiene otra patología asociada, desarrolla otra patología que es mucho más complicado de evaluar. Los contratos que trabajamos nosotros son mucho más sencillos de evaluar los rendimientos. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Claro. No, porque me hablabas ahora, por ejemplo, de los indigentes o de personas con problemas sociales, ¿no? En el Reino Unido también hacen pago integrando servicios sociales y sanitarios, porque sabemos que el 20%, que al final una parte importante de los determinantes de salud están en el ámbito social. Y muchas veces la fragmentación de los presupuestos, los sociales y los sanitarios, dificulta esa atención de valor. Ellos tienen, por ejemplo, un pago pues, a un territorio y allí mismo, digamos que el proyecto es de los servicios sociales del ayuntamiento junto con los servicios sanitarios, o incluso tienen los personal budgets, que son como presupuestos para personas con dificultades especiales. Podría ser el caso de un indigente. Y allí se hace un presupuesto para ese tipo de situación. Esto es en Reino Unido, no es aquí. Entonces, Vale, bueno, no sé el resultado que tienen, pero son ejemplos que son más orientados al valor. Sí, en España se podría hacer eso porque Inglaterra trabaja con la directiva de contratación igual que nosotros, y en el artículo 38 de la directiva de contratos aparece también la contratación conjunta esporádica. Nosotros queremos hacer un contrato, por ejemplo, en el que el ayuntamiento con la Consejería de Sanidad tuviese un contrato para atender imágenes de personas indigentes, pero que además tienen una drogodependencia, ¿no? Y pagásemos en función de la superación de la drogodependencia y de la integración social de esa persona, ¿no? Se podría hacer, pero son contratos de una mayor duración y con un mayor control. No veo ningún problema de hacerlo, pero incluso la duración de los contratos, aunque está como regla general limitada a 5 años, se puede ampliar y puede ser mayor, ¿no? Entonces, sí que se podrían hacer ese tipo de contratos, pero requiere una colaboración estrecha, sobre todo partiendo de la fase previa, de que quien define la necesidad y quien cree que tiene la posibilidad de solucionarla vía contractual sea capaz de definir exactamente qué se necesita para conseguir eso, o cuál es la necesidad que tenemos y cómo cree que se podría conseguir. Incluso si no os tiene claro cómo se podría conseguir, pero cree que en el mercado hay proveedores que podrían tener esa idea, podrían ayudarnos a definir el pliego técnico, pero están justo preliminares al mercado, ¿no? Y sí que se podría hacer, pero no conozco ninguna experiencia. Quizá ahora, no sé, en una parte de los Next Generation, que tiene una parte dedicada a la salud, se podría plantear algún tipo de colaboración de ese tipo. Lo que sí digo es que yo creo que la ley de contratos sí que tiene herramientas para todo ello, y vuelvo a repetir, en ningún momento la ley de contratos nos dice que el precio tenga que ser el elemento determinante de la adjudicación de los contratos, pero sí que es un elemento a tener en cuenta la cantidad de dinero del que dispongo. Sí, sí. Yo en relación con lo que estáis diciendo, como lo habéis planteado los dos ya y lo habéis abordado en vuestra presentación, pero yo creo que es tan clave esos aspectos, es de estos de que o lo logramos eso solucionar o no, que yo os vuelvo a preguntar sobre eso y además así en el debate para hablarlo entre todos, ¿no? Que es, claro, por un lado, ¿cómo conseguimos esos indicadores basados en valor? Que de hecho me ha encantado, Cristina, en tu presentación, pero a la vez me ha dejado un poco fría al decir, mira, fíjate, están trabajando desde hace tiempo y aun con todo 32% vinculado a valor y todavía queda ahí margen de mejora. Entonces, un poco, si tenéis una idea de en qué línea ir
para ir mejorando todavía más, ¿no? En esto, porque vosotros sois 32%, pero no sé aquí en Aragón cuánto tendremos. A lo mejor No, tendremos nosotros somos 20, cero. 32 era internacional, ¿eh? Internacional. Es verdad, es verdad. Bueno, el 20 no está nada mal porque yo creo que además, a lo mejor aquí en Aragón tenemos poco, no vamos a decir cero porque no, ya he metido la pata una vez, no quiero meter la dos, es suficiente por hoy. Y en relación también con esto, que es que para mí están totalmente imbricados, el control de la ejecución del contrato. Me ha encantado, José Manuel, lo que decías, ¿no? De la posibilidad incluso de hacer un lote del contrato precisamente para control de calidad, pero también en vuestra experiencia y también en la experiencia de la mesa, ¿qué más podemos hacer? Porque es verdad que todos no sabemos, bueno, no sé si todos no sabemos la ley de contratos, pero tenemos las penalidades, tenemos la posibilidad incluso de saber prohibiciones de contratar, el responsable del contrato, pero ¿qué pensáis que puede ser más eficaz también desde vuestra propia experiencia y en relación a lo que buscamos, que es ese valor final, que yo creo que la perspectiva y lo que todos estamos de acuerdo que sería una maravilla conseguir incrementar ese porcentaje de resultados basados en valor? Bueno, lo primero que necesitamos es evaluarlo un poco más, porque es muy incipiente la incorporación esto de esos famosos prompts que se oye y PREMS, que son esto que decía al final el paciente que diga, pues mira, me duele o no me duele, el grado de funcionalidad que tengo, y o sea, eso todavía es muy incipiente y ahí hay que avanzar, ¿no? Yo creo que hay que avanzar y desde luego el informe, que no lo he hecho yo he participado, pero que os recomiendo que os leáis y además hay, por cierto, voy a hacer propaganda, hay un congreso en noviembre de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria y hay una mesa dedicada a esto, a la orientación al valor de la evaluación y de la financiación. Y yo creo que nos hacen falta medir más ese tipo de cosas, cambiar nuestros sistemas de evaluación, porque lo que estamos midiendo es actividad. Es que o sea, en el mejor de los casos medimos actividad, pero no medimos resultados en los pacientes. Me refiero a resultados de efectividad, seguridad y percepción del paciente del resultado obtenido. Y se avanza lentamente. Y luego lo que me ha gustado mucho que José Manuel es optimista en el sentido de que yo que no conozco bien la ley de contratos y que no soy ninguna experta, pienso que es como un corsé que hace imposible, pero veo que hay posibilidades de utilizar seguramente la ley para poder pagar el valor, ¿no? Me ha gustado mucho eso de que has dicho de externalizar la parte del control de la ejecución, porque eso es un gran problema que tenemos aquí con todos esos medicamentos que tenemos que estar todo el día alimentando el monstruo de la plataforma de registro de resultados y decir, oye, pues que se lo encarguen en un lote a otro y nosotros que nos dejen trabajar de asistenciales, que es para lo que estamos. Lo que me ha parecido interesante. Claro, yo lo que trataba de contar, claro, cada tipo de contrato es un mundo. El mundo en el que nos vemos en los ayuntamientos es uno, el que se mueve el Ministerio de Defensa es otro. O sea, si imaginaos que el Ministerio de Defensa se plantea comprar bombas en función de la gente que puedan matar, ¿no? Pues estamos aquí un poco en eso. ¿Cuánta gente puedes matar con una bomba o cuánta gente puedes curar con un medicamento? Es un tema muy complicado. Lo complicado es establecer, por eso decía que lo importante de cualquier contrato está en la fase previa. Es decir, primero tengo que saber qué realmente se puede conseguir, qué realmente se puede medir, hasta dónde puedo llegar en esa medición y esa evaluación, porque no puedo hacer algo que luego no pueda ejecutar, ¿no? Que luego no pueda decir, he dicho que voy a pagar por conseguir no sé qué cosa, pero es que eso es imposible de conseguir o imposible de llevarlo. Entonces, es muy importante que en la fase previa, sobre todo en estos contratos de complejidad de ejecución, se cuente con la otra pata del taburete, con las empresas. Es decir, se llega a hacer un pliego técnico con unas condiciones de mercado para determinado tipo de contrato. Lo que pasa es que lo que digo es que la ley de contratos tiene muchas herramientas y hay contratos de compra pública de innovación que pueden ser muy complejos y se puede conseguir innovación con un contrato más sencillo, por ejemplo, de suministro de fabricación, y no es lo mismo comprar tijeras o bisturís que comprar un robot, y no es lo mismo comprar un robot que comprar un medicamento con un resultado más incierto y de más largo plazo. Es decir, cada contrato tiene que ser analizado por especialistas en la primera fase sobre todo, y luego muy importante que en la última fase, en la ejecución, se tengan en cuenta varias cosas. La primera es que no se puede pagar por lo que no se consigue, es decir, yo solo pago por lo que la ejecución efectivamente realizada. Si no se paga, no se puede pagar, si no se consigue. Luego, la penalidad solo tiene un efecto que es coercitivo para competir a que tú cumplas. Luego, si no hay marcado determinados objetivos, no se cumple, puede que eso lleve una indemnización. La ley sí que da herramientas y cada herramienta hay que utilizarla en función del tipo de contrato. La limpieza de un hospital no es lo mismo
que la limpieza, que comprar medicamentos. Y no es lo mismo comprar un medicamento estandarizado o yo que sé, con un betadine, no sea lo mismo comprar eso. A lo mejor se puede ir solo a precio, marcando perfectamente en el pliego técnico las características técnicas de ese medicamento. No es lo mismo eso que un medicamento experimental en el que no se sabe muy bien si ese medicamento además va a tener puertas de incidencia. Entonces hay que analizar cualquier contrato. La ley de contratos, en el artículo 28, que para mí es clave, la palabra agilidad. Espera, José Manuel, que tenemos algún problema con el sonido y no Sí, se no te se te oye. oye, no De sé si repente es que ha se te oye pasado muy algo. bajo. He cerrado la ventana porque es que tenía muchísimo calor y abierto la ventana. Ahora Debe mejor. ser eso. Ahora ¿Eso sí, mejor? maravilla, gracias. Sí. Sí, que decía que, eso, Yo- que la ley de contratos es una gran caja de herramientas y que hay que coger siempre las más adecuadas, siempre pensando en cuáles son los objetivos que tenemos que conseguir, relación calidad-precio, a quién nos debemos, a los usuarios, sabiendo que el empresario tiene que ganar dinero y sabiendo cuál es mi límite de gasto, ¿no? Entonces, con eso, el artículo 28 me habla de agilidad procedimental, que es también eficiencia procedimental, es decir, no compliquemos los contratos con muchos criterios que volvemos locos a los propios empresarios a de contratación, agilicemos la fase menos importante y centrémonos en lo importante que es definir, para mí, en mi opinión, definir y controlar. Definir lo que necesitamos y controlar lo que tenemos. La figura del responsable del contrato, la figura de la unidad encargada del seguimiento de la ejecución, que es una unidad que no debe ser de uno. Está en la ley. Casi ninguna administración, no conozco ninguna que tenga esa unidad creada como tal. A lo sumo, al órgano gestor se le encarga además de ese trabajo. Pero claro, no es lo mismo que un médico sea responsable de un contrato y que ese médico sea el que tenga que tramitar, imagínate, un expediente de penalización que es un expediente administrativo. No puede hacerlo el responsable del contrato médico, por ejemplo, ¿no? Son figuras diferentes y no las tenemos diferenciadas. Y luego, lo de contar con el auxilio de empresa de control de calidad, incluso eso puede ser un criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación, no olvidemos que los criterios cualitativos no tienen por qué ser no matemáticos, pueden ser matemáticos. De hecho, yo siempre creo que es mejor que sean matemáticos porque es más rápido. Entonces, la fase de adjudicación para mí es la más rápida. Si necesito seleccionar solo empresas muy solventes, me voy a un restringido. Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, te voy a marcar al precio muy poco, mucho dinero, no me importa si he definido bien o lo voy a controlar, y luego un porcentaje de tu ahorro de fuerza económica, en vez de apuntarlo en el precio, lo aplico al control de calidad, por ejemplo, también, ¿no? Para no engordar mi coste. La verdad es de buscar con el dinero que tengo cómo rentabilizarlo. Leo aquí en este artículo una frase, por cierto, porque no me gusta mucho, siempre ponemos ejemplos del extranjero como si aquí hiciéramos las cosas bien, ¿no? No sé si nuestro sistema de salud es peor que el británico, ¿no? Pero aquí cuando dice Gary Ryan, ¿no? Que pagar menos resulta a veces más caro, joder, aquí tenemos un refrán de toda la vida que es lo barato sale caro, que está en el Quijote, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que todos tenemos claro que lo que se trata es de gastar mejor los recursos que tenemos, que son limitados, son escasos. Entonces, gastar mejor implica ahorrar lo que se puede ahorrar, pero sobre todo conseguir el máximo resultado con el dinero que tenemos. Y eso implica, desde mi punto de vista, actuar más en la fase de preparación y en la fase de ejecución. A mí me gustaría comentar una cosa en cuanto a los servicios de suministros que hay en los hospitales y por ahí, que normalmente las personas se sienten mejor en la parte de la ley que conocen y no se quieren mover hacia partes que les permitirían realizar cosas novedosas y se quedan en esa parte que dicen ellos, aquí no me van a recurrir, no me van a poner recurso especial y no me van a hacer nada. Entonces, yo creo que es estar en su campo de confort y no salirse de ahí. Entonces tenemos que tender hacia la formación del personal que tenemos en los servicios de suministros para que puedan expandirse en todo el campo que abre la ley. Bueno, yo creo que eso que comentas, Javier, es muy interesante porque una de las cosas que dice el Value Based Health es crear unas unidades transversales, ¿no? O traslacionales o incorporar distintos conocimientos, y yo creo que aquí estamos todo muy en silos, ¿no? Unos agentes miran los resultados en salud, vosotros hacéis la contratación, pero de una manera muy técnica, con lo cual esa interrelación es difícil, pero me gustaría dar voz a los asistentes porque están preguntando mucho y estamos aquí monopolizando la mesa. Entonces, María José está aquí presente, pero también trasladaré ahora alguna pregunta que nos han hecho desde... Mientras le dan el micrófono, preguntamos alguna de las de... Mira, teníamos una persona que pregunta, Cristina, ¿por qué crees que esto del valor, el Value Based Healthcare, no se incluye
en las universidades o no se explica en las universidades de medicina, si es que no se explica, no lo sé. Ni en derecho. Ni en derecho. Debería explicarse en ambos. Yo no lo sé, estoy convencida de que no, estoy convencida de que no se explica en las universidades. No, Yo nos hace dicen aquí tiempo, que no con la que cabeza. abandoné la universidad y no soy profesora de universidad. Pero es que en las universidades es otra barrera para el Value-Based Healthcare, porque seguimos formándonos en silos y seguimos formando a los médicos solo con los médicos, las enfermeras solo con las enfermeras, los farmacéuticos solo con los farmacéuticos. Y esto no conduce a la colaboración. Cuando hablaba de la colaboración entre proveedores, también en el micro tiene que haber la colaboración entre profesionales para atenderle. Recordabais la imagen de aquella mujer, no como si fuera un conjunto de órganos, sino como una persona con unos problemas y unas necesidades que todas están relacionadas. Entonces, yo creo que las universidades, no sé si habrá alguien aquí de las universidades que me va a correr a palos, pero no, Yo misma. que todavía tardarán tiempo en hablar de eso, creo yo. De todas formas, se hacen cursos de esto en el blog de Jordi Varela. Hay cursos sobre esto que se hacen al menos a los residentes, a los que se están formando para ser especialistas. En ese sentido sí que hemos avanzado. Yo solamente por alusiones, porque soy profesora titular de Derecho Muy Administrativo, nada menos, pero bueno, ni nada más. Tienes toda la razón, Cristina, y yo creo que poco a poco se va rompiendo esa mentalidad de trabajar en silos y de hecho, bueno, aunque quede, ya veis que yo soy demasiado directa hablando y entonces aunque quede un poco mal también otra vez, pues yo creo que la cátedra, por ejemplo, esta de compra pública de innovación en salud es un buen ejemplo de cómo la universidad de vez en cuando, ¿no?, empieza a abrirse y trabajamos pues gente de derecho con gente de salud, ¿no?, sistema sanitario. Y el otro día, por ejemplo, me contactaron unos profesores de Catania que ya están explicando un curso específico de compra pública de innovación y tenían pago por resultados. Entonces, bueno, yo creo que vamos poco a poco también desde la universidad rompiendo esos moldes que nos constreñan a veces. Pero bueno, no digo nada más porque el debate está muy interesante y esto da para mucho. Venga, María José, adelante. Hola, buenos días, gracias por vuestra conferencia. Bueno, quería, a ver, dentro de las ponencias, quería unir un poco la idea de que ha dicho en primer lugar de coste-eficiencia, ¿no? De tal manera que si en algún momento por parte de la contratación pública se podría introducir esta idea como un sistema de calidad para el seguimiento del contrato. Entonces, creo que estamos hablando de pago por resultados, pero si queremos ir un poco más, tendríamos que ir en evaluación del coste-eficiencia o por lo menos del coste-beneficio, porque es que incluso ni el coste-beneficio, que sería una medida de aplicación en sistema de calidad y eficiencia de los fondos públicos, se introduce dentro de la misma ley de contratos. Entonces, yo quería que vierais un poco a ver si podría existir de alguna manera la posibilidad de introducir estos conceptos. Ya digo, no digo ya coste eficiencia, o sea, eficacia, que es un poco lo que hablan ellos, incluso solo pues es un poco coste-beneficio, porque no se está introduciendo en el sistema de calidad. Y si sería posible a través de los pliegos o a través de estos sistemas de calidad de control del contrato poder introducir estas ideas dentro de la ley de contratos. Aquí se ocupan los tres. Yo, si quieres, te puedo decir que el coste-beneficio depende de si es un beneficio económico o beneficio en salud. Si buscas el beneficio en salud, estamos determinando objetivos dentro del propio pliego con características dirigidas hacia objetivos de salud. Si dices coste-beneficio en valores económicos, es lo que se ha estado haciendo hasta prácticamente continuamente para los concursos, los procedimientos de adjudicar al precio más bajo. En materia de revisión de calidad, o sea, es decir, la utilización del ABAC, por ejemplo, en coste-eficiencia dentro de los contratos sí sería posible, eso es lo que digo, pero en tema de sistema de control de calidad no es cuestión de lo que me cuesta el producto y el beneficio que obtengo, sería el beneficio en términos de salud. Claro, estamos hablando siempre en términos de salud y poder cuantificar en ABAC
en términos monetarios casi, es decir, en años de salud, y esos años de salud, ¿cuánto dinero me han supuesto en esto? Eso es un poco la idea de trasladar la idea de la eficacia de la salud en términos monetarios para que pueda trasladarse al sistema de contratos de la buena gestión, en este caso del presupuesto público, ¿no? y del sistema de contratos. Ese es un poco... Yo aquí le cederé luego la palabra a José Manuel, que seguro que quiere decir algo, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en eso la duración de los contratos es limitada en el tiempo. Si tengo que ver la supervivencia o la morbilidad, claro, no me vale en un minuto. O sea, por si un paciente de cáncer que tiene una esperanza de vida de 1 o 5 años, ahí sí, porque a lo mejor el contrato me ocupa efectivamente la ejecución del mismo, esos tiempos, esos plazos. Pero claro, cuando vamos a pacientes diabéticos que son crónicos desde los 20 años hasta los 80, evidentemente el empresario habrá cambiado, esperemos, si no un poco extraño va a ser la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es precisamente el pago por resultados y de valor de salud, precisamente va en esta línea, decir, a ver, ¿cómo podemos conseguir todo esto, plasmarlo en la realidad, una realidad que luego se articula a través de contratos específicos? Sí. Cristina lo sabrá mejor, pero a nosotros nos han hecho una propuesta para medicamentos para el cáncer de pulmón, en el cual se hace una supervivencia por plazos y en base a esos plazos pagas un porcentaje del medicamento. Bueno, me parece una buena opción. En enfermedades, en otras enfermedades, ¿no? Que no sería el caso del cáncer, por ejemplo, es lo que comentaba antes, son enfermedades crónicas, podría ser también la diabetes. Se pueden hacer evaluaciones de control de la enfermedad. En la diabetes es difícil mirar el resultado de valor, que serían las complicaciones, ¿no? Pues yo que sé, la necesidad de hacer una amputación o pérdida de la vista o lo que sea, pero se hace de control de la enfermedad con una variable que le llaman subrogada, ¿no? Que es una variable analítica. Pero, por ejemplo, lo que estábamos hablando en los pacientes con el VIH, pues bueno, mientras está el virus controlado, pues se considera que la enfermedad está controlada y eso es una buena manera de medir cómo se mantiene el beneficio en el tiempo en una enfermedad crónica, como otras, ¿no? Si estamos hablando de AVAX, si tenemos que mirar la calidad de vida, es complicado. No hacemos normalmente encuestas de calidad de vida. Eso sería avanzar en esa parte de la evaluación del resultado por parte del paciente, pues su percepción de estado de salud o lo que sea. Es más fácil abordarlo por procesos clínicos concretos, pues para hacerlo para la insuficiencia cardíaca, para la diabetes, para lo que sea, más que en general, creo yo. A ver, yo creo que todo se puede poner en los contratos y lo que tenemos es que ser capaz de definirlo en la fase previa para saber qué es lo que queremos, cómo vamos a medirlo y cómo vamos a controlarlo. Es decir, lo que podemos poner en los pliegos es algo que no podamos controlar de manera objetiva, porque claro, si luego yo a la empresa le voy a hacer un descuento económico, vamos a discutir si he conseguido o no he conseguido objetivo o delito, y tenemos que ser capaces. Por eso es muy importante en estos tipos de contratos que tienen una especial componente de innovación, acudir a las propias empresas a ver qué les podemos pedir y cómo podemos evaluar lo que se les pide. No podemos poner algo que nos vaya a ser una fuente de conflicto posterior en la fase de ejecución. Se me ocurre pensar en que por encima de la duración de los contratos se podría mejor establecer en algún contrato una garantía, como en la construcción, por ejemplo, la garantía decenal, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una cantidad de un aval que te voy a mantener retenido hasta que pasen 10 años, por ejemplo. Bueno, si el mercado lo aguanta, si la empresa lo aguanta, podría hacerse. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos un contrato, lo que esperamos también es que haya un adjudicatario. Si en el contrato exigimos mucho, si la pata del banco del contratista no está desequilibrada, no se presenta a las empresas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta a todos los actores que intervienen en el contrato y probablemente lo excelso es imposible y hay que ir poco a poco. Y luego en un contrato, a lo mejor el primer contrato que hacemos no conseguimos todos los resultados, de ese podemos aprender para el siguiente, ¿no? Entonces, irnos retroalimentando, pero siempre contando con las tres intervinientes en los contratos y en el sector empresarial no hay que tener miedo a interactuar con ellos, siempre garantizando la objetividad e imparcialidad y, por supuesto, olvidarnos de cualquier conflicto de intereses, ¿no? Prevenir eso, pero sí ver qué es lo que hay en el mercado o qué es lo que el mercado cree que puede conseguir. Nosotros solo podemos poner en los pliegos aquello que se pueda conseguir, evaluar y pagar en función de resultados. Pero resultados objetivos y materiales, porque nos olvidemos luego que hay un interventor, un tribunal de cuentas que también tiene que decir, oye, pero esto que te has pagado porque se ha conseguido, ¿cómo lo compruebo yo? ¿Cómo compruebo yo eso? ¿No? Si hay interventor general y dice, ¿y esto dónde está? No, este hombre dice que está muy contento. Bueno, pues es que la felicidad interna no se mide
en los contratos, ¿no? Bueno, como somos nosotros, pues somos bastante cuidadosos con la hora y entonces nos estamos pasando de tiempo. Yo sobre esto, María José, también quería introducir las valoraciones que ya están haciendo las agencias de evaluación de tecnologías, que ya sí miran el coste-efectividad e incluso el coste-efectividad incremental de algunas tecnologías, que sería una manera de medir innovación, que es otro de los campos en los que podríamos aplicar este Value-Based Healthcare. O sea, posible sí que es posible, pero como dice aquí Javier Ribote por correo electrónico, él hace una pregunta sobre la implementación de esta contratación, ¿no?, centrada en resultados y generación de valor. ¿Qué dice el Salud de esto, ¿no? También, porque estamos hablando mucho de bottom-up, ¿no? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Qué resultados tendríamos? Llamamos el Salud aquí al proveedor de servicios, Cristina, en Aragón, nos estamos refiriendo, ¿vale? Al Servicio Aragonés de Salud. Vale. Entonces, da la sensación de que estamos hablando cómo hacerlo entre nosotros, ¿no? Pero es verdad que si desde arriba no hay una mesogestión en esa línea, creo que es difícil que se pueda implementar. Entonces, no sé, aquí hay varias personas del Salud, no sé si queréis decir algo al respecto. Yo, mi opinión, pero es mi opinión particular, debería de potenciarse lo que es un nivel central de contratación a nivel del Salud, y en el cual estuviese formado por gente con experiencia y gente con conocimientos suficientes para poder realizar las contrataciones que tiene el Salud, y luego en los hospitales que quedase una parte de la contratación para mantenimientos que son más específicos de cada uno de los centros, pero potenciar lo que es la central de compras con profesionales. La profesionalización de la contratación, que se dice tantas veces. Yo creo que los servicios de salud sí están interesados en avanzar en esto. No es fácil, pero de hecho aquí este sistema de pago por resultados, que es un programa estable actualmente de los medicamentos de alto impacto, fue promovido también por el Servicio Catalán de la Salud. Estoy segura que en Aragón están también por la labor. Lo que pasa es que, como decía José Manuel, es difícil tener la imaginación para buscar soluciones que seguramente están dentro de la ley y que pueden enmarcarse. Bueno, pues yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Hay unas cuantas preguntas a las que ni siquiera hemos podido trasladar a los ponentes. Os agradecemos muchísimo vuestra colaboración. Como sabéis, este es el primero de 5 seminarios que vamos a hacer en la cátedra. Hemos visto, como hoy, que en la compra pública de innovación puede ser una herramienta muy útil en este sentido de promover la compra basada en valor y en valorar estas incorporaciones de nuevas tecnologías, y por eso creemos que es muy interesante ahondar en estos temas. Los seminarios se producirán una vez al mes. Tenéis toda la información en la página web de la cátedra. El próximo día ya tenéis los ponentes en la página, o sea que podéis inscribiros. Hablaremos a nivel nacional y a nivel internacional, y también de la evaluación de este Value-Based Healthcare. Así que, sin más... Sí. Un pequeño dato, ya que José Manuel antes lo ha mencionado, precisamente en la siguiente sesión participará un interventor, así que de maravilla, porque efectivamente el tema presupuestario en estos aspectos es esencial. Y bueno, yo ya también cierro. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado aquí de forma presencial y desde vuestros trabajos, ¿no?, de forma online. Y sobre todo yo os diría que, aunque quede un poco raro, un aplauso para los ponentes, que yo creo que se lo han merecido y han sido términos muy interesantes para el futuro. Gracias. Muchas gracias.